Buenas tardes, magistrada y magistrados. La grabación de esta sesión ha comenzado. Magistrada presidenta, tiene usted el uso de la voz. Buenas tardes, magistrados, secretaria de Acuerdos. Con fundamento en el artículo 43, párrafos segundo y tercero de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, se abre la octava sesión ordinaria con grabación de la segunda sala colegiada penal y civil, señalada para el día de hoy, 14 de junio, a las 13 horas. En atención a la convocatoria emitida para esta sala, por favor, le pido a la secretaria que sirva a dar cumplimiento a la misma. Aprovecho antes de esto para darle la bienvenida a nuestra nueva secretaria de Acuerdos de la segunda sala colegiada penal y civil, la maestra Niteja Chacón, que nos estará acompañando en estas sesiones. Gracias, secretaria. Adelante. Gracias, magistrada. Claro que sí. Continúo con el tercer punto de esta sesión, que es para tal efecto hacer constar que el orden del día listado en la referida convocatoria es el siguiente. Primeramente, la asistencia e integración de la sala. Como segundo punto, tenemos los asuntos a tratar. El inciso A es la discusión y, en su caso, aprobación de los proyectos de tocas listados en esta sesión. El inciso B, la programación de la siguiente sesión ordinaria. Como tercer punto, tenemos los asuntos generales y, finalmente, el cierre de la sesión. Y para dar cumplimiento al primer punto señalado en la referida convocatoria, tenemos que se encuentran reunidos el magistrado primero, licenciado en Derecho Adolfo González Martínez, la magistrada segunda, maestra en Ciencias Penales Lisset Mimens Herrera, el magistrado tercero, maestro en Derecho Mauricio Tapán Silveira. Como siguiente punto, que corresponde al inciso A de la referida convocatoria, tenemos como asunto a tratar la cuenta del listado de tocas para la sesión. Como previamente se hizo el conocimiento de ustedes, magistrada y magistrados, así como de la ciudadanía en general, en el portal de Internet oficial del Tribunal Superior de Justicia del Estado, en cumplimiento de las obligaciones de transparencia y acceso a la información pública, la sala como órgano colegiado ha enlistado un total de 10 tocas para ser expuestos y votados en esta sesión. Sin embargo, con fundamento en el artículo 43, párrafo penúltimo de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Yucatán, el proyecto que corresponde al TOCA 55-2023 en materia civil de la magistrada segunda y presidenta de esta sala colegiada será retirado para su mejor estudio en el plazo señalado en el citado artículo. Siguiendo el orden de la lista aprobada, se comenzará con los tocas del magistrado primero, licenciado en Derecho Adolfo González Martínez, quien enlistó 5 proyectos. Toca primero del magistrado primero, se somete a consideración y votación de la sala colegiada el proyecto de resolución relativo al toca 7 en materia civil, derivado de un juicio ordinario civil, de número de expediente 475-2002, divanado del Juzgado Tercero Civil del Primer Departamento Judicial del Estado, en el que fue puesta una excepción de incompetencia por declaratoria de jurisdicción planteada por la parte demandada. Magistrado primero, tiene usted el uso de la voz. Gracias. El proyecto que someto a consideración se declara improcedente la excepción de incompetencia planteada por la recurrente y, por tanto, la jueza tercero civil del primer departamento judicial del Estado, con sede en esta ciudad de Mérida, Yucatán, es competente para conocer del asunto promovido en primera instancia por las razones siguientes. La parte demandada promovió la presente excepción bajo el argumento de que el juzgado tercero civil era incompetente para conocer del presente asunto, ya que, debido a la carga de trabajo de dicho órgano jurisdiccional, quien debía de conocer el asunto era el juzgado de distrito del estado de Yucatán. Dicha excepción se planteó dentro de un juicio ordinario civil en el cual la parte actora promovió una acción pauliana para que se decrete la nulidad de una donación. En ese sentido, los juicios ordinarios civiles están regulados por las disposiciones contenidas en el Código de Procedimientos Civiles de Yucatán y, por otra parte, el Código Civil del Estado regula la figura de la donación y la acción pauliana. Por lo tanto, si la controversia planteada deviene del ejercicio de una acción pauliana, resulta acertado señalar que la juzgadora de primera instancia es quien debe de conocer del asunto, ya que, entre otros de su mismo fuero, es a quien le corresponde la aplicación de la legislación civil estatal. En cuanto a la competencia por territorio, cabe destacar que al no existir un contrato para el cumplimiento de la obligación,
Resulta aplicable el supuesto normativo de la fracción tercera del artículo 73 del Código Adjetivo de la materia, toda vez que el domicilio de los demandados se ubica en la ciudad de Mérida, Yucatán, por lo que la juzgadora de primera instancia resulta competente en razón de territorio. Asimismo, debe entenderse que tal y como señala el artículo 104, fracción segunda de la Carta Magna y el artículo 58, fracción 1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, los tribunales o jueces de distrito civiles únicamente pueden conocer de asuntos que se susciten sobre la aplicación de leyes federales o de tratados internacionales y no sobre leyes locales. Por lo tanto, el juzgado de distrito esté impedido para conocer del asunto, aunado a que la carga de trabajo con la que cuenta un juzgado no es un argumento válido para que dicha autoridad deje de conocer un asunto. En virtud de todo lo anteriormente expuesto, se declara improcedente la excepción de declinatoria de jurisdicción. Por lo tanto, si es competente la juzgadora de primera instancia para conocer del presente caso. Finalmente, no se condena a la parte excepcionista al pago de costas y a la multa establecida en el artículo 555 del Código Adjetivo en la materia, en esta segunda instancia por las razones expuestas en la determinación emitida. Secretaria, por favor, proceda con la votación. Sí, magistrado. Magistrado primero, licenciado en Derecho Adolfo González Martínez. A favor. Magistrada segunda, maestra en Ciencias Penales Lisset Mimense Herrera. A favor. Magistrado tercero, maestro en Derecho Mauricio Tapan Silveira. A favor. El proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Continuamos con el toca número 2 del magistrado primero. Se somete a consideración y votación de la sala colegiada el proyecto de resolución relativo al toca 58-2023 en materia civil, derivado de un juicio ordinario civil de número de expediente 502-2022, dimanado del juzgado cuarto civil del primer departamento judicial del Estado, en el que fue puesta una excepción de incompetencia por declinatoria de jurisdicción planteada por la parte demandada. Magistrado primero, tiene usted el uso de la voz. Gracias. El proyecto que someto a consideración de la magistrada y del magistrado es declarar improcedente la excepción de incompetencia por declinatoria planteada por el oponente y, por tanto, la jueza cuarta civil del primer departamento judicial del Estado, con sede en este municipio de Mérida, Yucatán, es competente para conocer del asunto promovido en primera instancia por los motivos siguientes. Del caso a estudio, se advierte que la parte excepcionista señaló que se actualiza la llamada incompetencia por razón de materia. Sin embargo, no realizó ningún argumento que impugne la potestad que tiene la jueza de primera instancia para resolver el asunto planteado en el juicio de origen. No obstante, al tratarse de la excepción de incompetencia de un presupuesto procesal de orden público, cuyas resoluciones de previo y de especial pronunciamiento, este tribunal de alzada se limitará únicamente a resolver la cuestión de competencia planteada en el presente caso. Por ende, es posible establecer que la naturaleza de la acción es personal porque tiene por objeto exigir el cumplimiento de una obligación personal y no puede ejercitarse sino contra el mismo obligado, hoy parte excepcionista, como lo establece el artículo 524 del Código de Procedimientos Civiles de Yucatán. En consecuencia, es propia de la materia civil, puesto que el objeto de la controversia es ejercer el cumplimiento del convenio transaccional, respectivamente en el pago de la pena convencional establecida en el mismo. En relación a lo anterior, la presente controversia se encuentra regulada en nuestro Código Civil del Estado, en el libro tercero de las obligaciones, título sexto de las diversas especies de contratos, capítulo 16 de las transacciones, así como el procedimiento a seguir para su ejecución, se determina conforme a lo dispuesto en el libro segundo de la jurisdicción contenciosa, título segundo del juicio ordinario, capítulo único de la tramitación del juicio del Código Adjetivo de la materia. En tal virtud, es evidente la competencia de la titular del Juzgado Cuarto Civil del primer Departamento Judicial del Estado para conocer la controversia de la cual deriva este toca, toda vez que es a dicha autoridad civil a la que corresponde la aplicación de los invocados códigos locales de la materia. De igual manera,
Se reafirma la competencia de la juzgadora de primera instancia, ya que de un análisis realizado al documento base de la acción, se aprecia que el excepcionista se sometió expresamente a lo estipulado en la cláusula 16ª del citado documento, misma que se menciona que en caso de existir alguna controversia, el asunto se someterá a la jurisdicción de los jueces y tribunales civiles del primer departamento judicial del Estado. En consecuencia, se declara que la jueza cuarta civil del primer departamento judicial del Estado sí es competente para conocer del referido juicio ordinario civil hasta así decidirlo. Finalmente, no se condena a la parte excepcionista al pago de costas y a la multa establecida en el artículo 555 del Código Adjetivo en la materia. En esta segunda instancia, por las razones expuestas en la determinación emitida. Por favor, secretaria, proceda a la votación. Sí, magistrado. Magistrado primero, licenciado en Derecho Adolfo González Martínez. A favor. Magistrada segunda, maestra en Ciencias Penales Lisset Mimense Herrera. A favor. Magistrado tercero, maestro en Derecho Mauricio Tapan Silveira. A favor. El proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Continuamos con el toca 3 del magistrado primero. Se somete a consideración y votación de la sala colegiada el proyecto de resolución relativo al toca 68-2023 en materia civil, derivado de un juicio extraordinario hipotecario del número de expediente 269-2019, dimanado del juzgado cuarto civil del primer departamento judicial del Estado, en el que fue puesta una excepción de incompetencia por declinatoria de jurisdicción planteada por la parte demandada. Magistrado primero, tiene usted el uso de la voz. El proyecto que someto a consideración de la magistrada y del magistrado se declara improcedente la excepción de incompetencia por declinatoria planteada por el oponente y, por tanto, la jueza cuarta civil del primer departamento judicial del Estado, con sede en este municipio de Mérida, Yucatán, es competente para conocer del asunto promovido en primera instancia por los motivos siguientes. Del caso a estudio se advierte que la parte demandada sustentó la excepción planteada, argumentando que la controversia suscitada entre las partes en el juicio de origen debe ser ventilada ante una autoridad federal, dado que el Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores es un organismo público tripartita de México. No obstante, habiendo realizado una revisión de los autos que obran en el expediente de origen, se observa que la parte actora promovió un juicio extraordinario hipotecario, exhibiendo como documento base de la acción el contrato de otorgamiento de crédito y constitución de garantía hipotecaria celebrado entre las partes del presente asunto. De dicho instrumento público, se aprecia que la parte excepcionista se sometió expresamente a lo estipulado en la cláusula cuarta del capítulo cuarto, la cual establece que en caso de existir alguna controversia, el asunto se someterá a la jurisdicción de los tribunales competentes del Distrito Federal, hoy Ciudad de México, o el lugar en donde se ubique el inmueble objeto de dicha escritura. Por tal motivo, resulta incorrecto lo argumentado por la excepcionista, toda vez que al someterse a la jurisdicción de los jueces y tribunales del lugar en donde se encuentre el bien objeto de litis, es decir, para el caso específico, la ciudad de Mérida, Yucatán, es evidente que la autoridad de primera instancia es competente para conocer del presente asunto. Ahora bien, en lo que respecta a la competencia por razón de materia, debe decirse que ésta no se delimita por la relación jurídica de las partes, sino atendiendo a la naturaleza de la acción ejercida. En ese sentido, en el asunto que nos ocupa, la acción instada consiste en una hipotecaria, la cual es una acción real que se hace valer en contra del poseedor de un inmueble. Este tipo de juicio se encuentra previsto en el Código Civil del Estado, en el libro tercero de las obligaciones, título sexto de las diversas especies de contratos, capítulo 15 de la hipoteca, así como el procedimiento a seguir para su ejecución se determina conforme a lo dispuesto en el libro segundo de la jurisdicción contenciosa, título tercero de los juicios extraordinarios, en el capítulo tercero del juicio hipotecario del Código de Procedimientos Civiles del Estado. En tal virtud, es evidente que la competencia de la titular del Juzgado Cuarto Civil del primer Departamento Judicial del Estado para conocer la controversia de la cual deriva este toca, toda vez que es a dicha autoridad civil a la que le corresponde la aplicación de los invocados códigos locales de la materia. En consecuencia, se declara que la jueza cuarta civil del primer Departamento Judicial del Estado sí es competente para conocer del referido juicio ordinario civil
hasta así decidirlo. Finalmente, no se condena a la parte excepcionista al pago de costas y a la multa establecida en el artículo 555 del Código Adjetivo en la materia. En esta segunda instancia, por las razones expuestas en la determinación emitida. Por favor, secretaria, proceda a la votación. Magistrado primero, licenciado en Derecho, Adolfo González Martínez. A favor. Magistrada segunda, maestra en Ciencias Penales, Lisset Mimensa Herrera. A favor. Magistrado tercero, maestro en Derecho, Mauricio Tapan Silveira. A favor. El proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Seguimos con el toca 4 del magistrado primero. Se somete a consideración y votación de la sala colegiada el proyecto de resolución relativo al toca 71-2023 en materia civil, derivado de un juicio extraordinario hipotecario de número de expediente 663-2022, dimanado del Juzgado Tercero Civil del Primer Departamento Judicial del Estado, en el que fue puesta una excepción de incompetencia por declinatoria de jurisdicción planteada por la parte demandada. Magistrado, primero tiene usted la palabra. Gracias. El proyecto que someto a consideración de la magistrada y del magistrado se declara improcedente la excepción de incompetencia planteada por la recurrente y, por tanto, la jueza tercero civil del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad de Mérida, Yucatán, es competente para conocer del asunto promovido en primera instancia por las razones siguientes. En la parte excepcionista, en su escrito de contestación de demanda, planteó la excepción de incompetencia por declinatoria del juzgado de primera instancia para que éste conozca del asunto de origen. Por tal motivo, al tratarse la excepción de incompetencia de un presupuesto procesal de orden público, cuya resolución es de previo y especial pronunciamiento, ese tribunal de alzada se limitará únicamente a resolver la cuestión de competencia planteada en el presente asunto. Por ende, se advierte que la acción instada es un juicio hipotecario, la cual es una acción real que tiene como finalidad que se haga efectiva la garantía que se constituyó en el documento base de la acción sobre el predio objeto de la litis. Lo anterior en virtud del incumplimiento de la obligación principal que se le atribuye al hoy excepcionista, por lo que nos encontramos ante un juicio extraordinario hipotecario. En tal virtud, este tipo de juicio se encuentra previsto en el Código Civil del Estado y el procedimiento para seguir su ejecución se determina en el Código de Procedimientos Civiles del Estado. En ese mismo sentido, se reafirma la competencia de la juzgadora de primera instancia, ya que de un análisis realizado al documento base de la acción, se advierte que el excepcionista se sometió expresamente a los tribunales de Mérida, Yucatán, por todo lo relativo al cumplimiento del contrato. En conclusión, se declara improcedente la excepción de incompetencia por declinatoria planteada y por lo tanto, se declara que la jueza tercera civil es competente para conocer del referido juicio extraordinario hipotecario hasta decidirlo. Finalmente, no se condena a la parte excepcionista al pago de costas y a la multa establecida en el artículo 555 del Código Adjetivo de la materia. En esta segunda instancia, por las razones expuestas en la determinación emitida. Por favor, secretaria, proceda a la votación. Magistrado primero, licenciado en Derecho, Adolfo González Martínez. A favor. Magistrada segunda, maestra en Ciencias Penales, Lisset Mimensa Herrera. A favor. Magistrado tercero, maestro en Derecho, Mauricio Tapan Silveira. A favor. El proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Seguimos con el toca 5 del magistrado primero. Se somete a consideración y votación de la sala colegiada el proyecto de resolución relativo al toca 74-2023 en materia civil, derivado de un juicio extraordinario hipotecario de número de expediente 59-2019, dimanado del Juzgado Tercero Civil del Primer Departamento Judicial del Estado, en el que fue puesta una excepción de incompetencia por declinatoria de jurisdicción planteada por la parte demandada. Magistrado primero, tiene usted la palabra. Gracias. El proyecto que someto a consideración de la magistrada y del magistrado se declara improcedente la excepción de incompetencia planteada por los oponentes y, por tanto, la jueza tercero civil del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad de Mérida, Yucatán, es competente para conocer del asunto promovido en primera instancia por los motivos siguientes. La parte demandada sustentó la excepción a estudio, argumentando que la vía civil elegida por el actor no es la idónea, pues los actos y contratos que realizan las instituciones de crédito
se regirán según las disposiciones del Código de Comercio, siendo el procedimiento a seguir el de arbitraje, el cual debe ser regulado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Tales argumentos resultan infundados, pues es necesario mencionar que la competencia de los órganos jurisdiccionales por razón de materia no se delimita por la relación jurídica sustancial que vincula a las partes, como en el presente caso, banco y usuario, sino por la legislación del orden que regula la naturaleza de la acción promovida por la parte actora. En ese sentido, habiendo realizado una revisión de los autos que obran en el expediente civil número 59 diagonal 2019, se advierte que la acción que da origen al juicio de primera instancia tiene como finalidad que se haga la declaración judicial del vencimiento anticipado del plazo que se constituyó en el contrato de apertura de crédito simple con interés y garantía hipotecaria sobre un predio ubicado en la ciudad de Mérida, Yucatán, en virtud del incumplimiento de la obligación principal que se le atribuye a los demandados o excepcionistas, por lo que nos encontramos ante un juicio extraordinario hipotecario, el cual se encuentra previsto en la legislación local, es decir, en el Código Civil del Estado. Asimismo, el procedimiento a seguir para su ejecución se determina conforme a lo dispuesto en el Código de Procedimientos Civiles del Estado. Del mismo modo, se aprecia que, a pesar de que la parte actora es una institución bancaria, así como que el crédito se encuentra en el terreno mercantil, no puede pasarse por alto que la finalidad del actor es la ejecución de la garantía, la cual es una acción real, como lo es la hipoteca, que, como se ha especificado, se encuentra regulado y sancionado por la legislación civil local, resultando incuestionable que la naturaleza de la acción es civil. En consecuencia, el titular del Juzgado Tercero Civil del Primer Departamento Judicial del Estado, de conformidad con la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, es competente para conocer la controversia de la cual deriva este toca, reafirmándose la competencia de dicha juzgadora, ya que de un análisis realizado en el contrato base de la acción se advierte que el excepcionista se sometió expresamente a lo estipulado en la cláusula 34ª jurisdicción de dicho instrumento, en la cual se concede a la parte actora el derecho de elegir la jurisdicción del tribunal competente para conocer de la controversia en cuestión. Por lo anterior, resulta incorrecto lo argumentado por el excepcionista, toda vez que debe prevalecer lo establecido en la citada cláusula de jurisdicción, esto de conformidad con lo dispuesto en el Código de Procedimientos Civiles del Estado. De conformidad con lo expuesto, se declara improcedente la excepción de incompetencia planteada por los ciudadanos de iniciales M, C, C y o E, M, A ante la jueza tercero civil del primer departamento judicial del Estado en el expediente 59 diagonal 2019 relativo al juicio extraordinario hipotecario promovido por los licenciados en Derecho de Iniciales J, C, P, A, E y MP en su carácter de apoderados generales para pleitos y cobranzas de una institución bancaria. En consecuencia, se determina que la jueza tercera civil del primer departamento judicial del Estado sí es competente para conocer del referido juicio extraordinario hipotecario hasta su conclusión. No se condena a la parte excepcionista al pago de costas ni a la multa establecida en el artículo 555 del Código Adjetivo en la materia, en esta segunda instancia, por las razones expuestas en esta determinación. Por favor, secretaria, proceda a la votación. Sí, magistrado. Magistrado primero, licenciado en Derecho, Adolfo González Martínez. A favor. Magistrada segunda, maestra en Ciencias Penales, Lisette Mimensa Herrera. A favor. Magistrado tercero, maestro en Derecho, Mauricio Tapan Silveira. A favor. El proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Continuamos con los tocas de la magistrada segunda, maestra en Ciencias Penales, Lisette Mimensa Herrera, quien sesionará dos proyectos. Toca 1 de la magistrada segunda. Se somete a consideración y votación de la sala colegiada el proyecto de resolución relativo al toca 62-2023 en materia civil, derivado de un juicio extraordinario hipotecario de número de expediente 415-2002, dimanado del Juzgado Segundo Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado, en el que fue interpuesto un recurso de denegada apelación por la parte demandada,
La determinación recurrida es el auto de fecha 2 de marzo del año en curso, con el que se negó el recurso de apelación en contra del diverso auto de fecha 11 de enero de este mismo año. Magistrada segunda, tiene usted la palabra. Gracias, secretaria. Señores magistrados, someto a su consideración el siguiente proyecto correspondiente al TOCA 62-2023. Como antecedentes del juicio, tenemos que este TOCA deriva de un juicio extraordinario hipotecario con número de expediente 415 del año 2002, promovido por el apoderado general para pleitos y cobranzas de la persona moral denominada S de la P, Sociedad Anónima de Capital Variable, en contra de RTF, Sociedad Anónima de Capital Variable, y de los señores PAMM y JCMM, en el cual se condenó a la parte demandada a pagar a la actora las siguientes prestaciones: 250,000 pesos, moneda nacional en concepto de pago de mutuos sin intereses, 250,000 pesos, moneda nacional, de manera accesoria y a título de pena pactada en la cláusula octava del contrato de mutuo sin interés con garantía hipotecaria y de obligaciones preferenciales motivo del procedimiento. 3, derivadas de la falta de pago del capital mutuado y de la pena pactada, el pago del 4% mensual que generan las cantidades antes mencionadas desde el día del incumplimiento o falta de pago hasta el día en que se efectúa el pago total del capital, el pago de la pena y las demás prestaciones procedentes de conformidad con la citada cláusula octava del contrato base de la acción. Cuarto, de igual manera, se le condenó a la parte al pago de las costas y gastos del procedimiento. Y quinto, al trance y remate del bien hipotecado y secuestrado en el juicio para que con su producto se pagara todo lo reclamado y sentenciado. Dicha sentencia causó ejecutoria para todos los efectos legales en fecha 1 de julio del referido año 2003. Cabe señalar que el juicio posteriormente fue seguido por la señora JAMI y el señor este último en su carácter de tutor especial del niño con iniciales DAMM, como albaceas mancomunados en el juicio de sucesión intestada del señor JCMM, demandado original en el citado juicio extraordinario hipotecario. Sin embargo, en fecha 29 de septiembre de 2022, la parte demandada compareció solicitando a la jueza de primera instancia que se sirviera a declarar que el plazo para cumplir la sentencia definitiva ejecutoriada había prescrito, que se girara oficio al registro público de la propiedad y del comercio del Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán para efectos de que levantara el secuestro y garantía hipotecaria que pesaban sobre el predio hipotecado, y que se otorgara la escritura de cancelación de hipoteca por así ser procedente conforme a derecho. Solicitud a la que recayó el proveído de fecha 21 de octubre del año 2022, en el cual la jueza de primera instancia determinó que se accedía a la petición de los recurrentes, pues había transcurrido el plazo de 10 años, establecido en el artículo 414 del Código de Procedimientos Civiles del Estado no reformado. Por ello, declaró la prescripción del derecho para ejercitar la ejecución de dicha resolución y ordenó que se levantara el secuestro trabado en autos de dicho juicio. Sin embargo, declaró que no era procedente en dicho momento girar oficio de cancelación del secuestro del predio a la autoridad registral hasta en tanto quedara firme el auto que se estaba dictando. Acto seguido, mediante memorial de fecha 11 de noviembre del año 2022, los recurrentes solicitaron a la autoridad que se sirviera a declarar que tal resolución había causado ejecutoria, por lo que debía levantarse el secuestro que pesaba sobre el predio de la litis ubicado en el municipio de Canacín. A esta solicitud recayó el auto de fecha 11 de enero del año 2023, en el que la autoridad de primera instancia declaró que el auto de fecha 21 de octubre de 2022 había causado ejecutoria para todos los efectos legales, girándose para tal efecto oficio a la autoridad registral a fin de que se sirviera a cancelar el secuestro del predio antes citado. Sin embargo, respecto a la solicitud de que se otorgara la escritura de cancelación de hipoteca, esta no les fue concedida, ya que según lo expuesto por la respectiva juzgadora, la prescripción que se otorgó fue únicamente para que no se ejecutara la sentencia dictada en autos, la que no tenía el alcance para cancelar la hipoteca en cuestión. Frente a lo anterior, los recurrentes interpusieron el recurso de apelación, cuya admisión les fue negada, por cuanto a consideración de la autoridad de primera instancia, dicho medio de impugnación no era el idóneo para recurrir el auto pretendido. Inconformes con tal decisión, los recurrentes interpusieron el presente recurso de denegada apelación. En esencia, los recurrentes argumentan que se encontraban facultados para recurrir el acuerdo dictado en fecha 11 de enero del año 2023, ya que
el no otorgárseles la escritura de cancelación de hipoteca del predio objeto de la litis constituye un acto que impide, en términos absolutos, la continuación del procedimiento, además de que les causa un gravamen que no puede ser reparado en sentencia. Así, argumentan que el auto de fecha 2 de marzo del año 2023, donde no se admitió el recurso de apelación que interpusieron, es contrario al derecho humano pro persona y al principio de justicia pronta y expedita. Del estudio de fondo se desprende que debe confirmarse la determinación acordada por la jueza interina del Juzgado Segundo Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado relativa a la no admisión del recurso de apelación que intentaron interponer la señora JAMI y el señor, este último en su carácter de tutor especial del niño con iniciales DAME, pues efectivamente el auto de fecha 11 de enero de 2023 no es apelable, ya que contrariamente a lo aseverado por los recurrentes, el artículo 376 del Código de Procedimientos Civiles de Yucatán, no reformado, establece que el recurso de apelación es oponible en 3 casos. A, cuando se trata de sentencias definitivas; B, contra resoluciones que la ley establezca expresamente; y C, tratándose de autos, cuando la disposición que contienen impide en términos absolutos la continuación del procedimiento o causa un gravamen que no pueda repararse en sentencia. En el caso en concreto, el auto recurrido no impide en términos absolutos la continuación del procedimiento ni causa un gravamen que no pueda ser reparado en sentencia, pues la sentencia de fecha 21 de abril del año 2003, dictada por la autoridad de primera instancia, prescrito en cuanto a su cumplimiento, tal como lo determinó la referida jueza mediante acuerdo de fecha 21 de octubre del año 2022, fundamentando su decisión en el artículo 414 del Código Adjetivo no reformado y derivado de la solicitud de los propios recurrentes, mismo acuerdo del que mediante diverso proveído de fecha 11 de enero del año 2023 se acordó que causó ejecutoria para todos los efectos legales procedentes. En este tenor, es oral destacar que la determinación de la jueza de primera instancia no es contrario al derecho humano pro persona y al principio de justicia pronta y expedita de los recurrentes, pues no existe un derecho controvertido, ya que, como ha quedado de manifiesto con los argumentos que han sido señalados, la jueza de origen resolvió no admitir el referido recurso de apelación, pues el auto impugnado tenía el único fin de declarar la prescripción del derecho para ejecutar la sentencia, lo cual incluso beneficia a los recurrentes, protege los derechos de las partes involucradas en el proceso legal y promueve una resolución justa y equitativa de la litis. Aunado al ya expuesto, se concluye que al resultar beneficiosa la prescripción de la ejecución de la sentencia para los recurrentes, se actualiza lo dispuesto en el artículo 51 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Yucatán no reformado. Es decir, que se debe desechar de plano la apelación intentada por los aquí recurrentes por ser notoriamente frívola e improcedente. Ahora bien, atendiendo al interés superior de la niñez, se dejan a salvo los derechos del niño con iniciales DAMM para que el tutor promueva el juicio que corresponda. Por todo lo expuesto, señores y señoras magistrados, se proponen los siguientes puntos resolutivos. Primero, son infundados los argumentos de agravio de la señora JAMI y del señor, este último en su carácter de tutor especial del niño con iniciales DAMM, que hicieron valer en su escrito de fecha 6 de marzo del año 2023. Segundo, es improcedente el presente recurso de denegada apelación y, por lo tanto, tercero, se confirma la calificación del grado hecha por la jueza interina del Juzgado Segundo Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado en autos de fecha 2 de marzo de 2023, que negó el recurso de apelación que se interpuso en contra del diverso acuerdo de 11 de enero del presente año, dictado en el expediente marcado con el número 415 del año 2002. Cuarto, notifícase. Por favor, secretaria, sírvase a tomar la votación. Sí, magistrada. Magistrado primero, licenciado en Derecho, Adolfo González Martínez. A favor. Magistrada segunda, maestra en Ciencias Penales, Lisette Mimensa Herrera. A favor. Magistrado tercero, maestro en Derecho, Mauricio Tapan Silveira. A favor. El proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Continuamos con el toca 2 de la magistrada segunda. Se somete a consideración y votación de la sala colegiada el proyecto de resolución relativo al toca 65-2023 en materia civil, derivado de un juicio ordinario civil de número de expediente 690-2022, dimanado del Juzgado Cuarto Civil del Primer Departamento Judicial del Estado, en el que fue puesta una excepción de incompetencia por declinatoria de jurisdicción planteada por la parte demandada. Magistrada segunda, tiene usted el uso de la voz.
Gracias, secretaria. Magistrado, someto a su consideración el TOCA 65-2023, derivado del juicio ordinario civil 690-2022. Mediante escrito presentado el 29 de noviembre de 2022, JEBB promovió juicio ordinario civil en contra de FJRNC, solicitando, entre otras cosas, el pago de la cantidad pactada en el convenio para el cumplimiento de obligaciones de pago celebrado por ambos, el 18 de septiembre de 2014, el pago en concepto de intereses y el pago de gastos y costas. El Juzgado Cuarto Civil del Primer Departamento Judicial del Estado admitió el juicio en la vía y la forma planteada. Al contestar la demanda, el demandado opuso la excepción de incompetencia por declinatoria que hoy nos ocupa. En el presente caso, la parte excepcionista argumentó que el convenio para el cumplimiento de obligaciones de pago constituye un acto mercantil, toda vez que se pactaron cláusulas que regularían el cumplimiento de pago al que las partes se sujetaron. Del estudio de fondo se desprende que la jueza cuarta civil del Primer Departamento Judicial del Estado tiene competencia por razón de materia, fuero, territorio y turno para conocer del asunto de origen. En lo que respecta a la competencia por razón de materia, es necesario determinar si del documento base de la acción, es decir, el convenio para el cumplimiento de obligaciones de pago celebrado entre el actor y el demandado en fecha 18 de septiembre de 2014, se desprende un acto de comercio, lo cual configuraría la aplicación de la vía mercantil. Para ello, resulta pertinente tomar en cuenta la contradicción de tesis 315-2017, en donde la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación concluyó que para determinar si un juicio debe ser ventilado y decidido en la vía mercantil, es necesario determinar si un acto es o no de comercio, es decir, si dicho acto se encuentra contemplado dentro de las hipótesis normativas previstas en el artículo 75 del Código de Comercio. Así, en el presente asunto, de las cláusulas que contiene el convenio base de la acción, no se desprende ningún acto de comercio previsto en las hipótesis normativas del mencionado artículo 75 multicitado, por lo que es evidente que la vía aplicable en el presente asunto es la civil y no la mercantil. Se afirma lo anterior, ya que si bien el documento base de la acción menciona que este deriva de una rescisión de una promesa de venta suscrita entre el actor y el demandado, no todas las compraventas representan un acto de comercio, sino solamente aquellas que se realizan con el propósito de especulación comercial. Pues así se desprende el artículo 75, fracciones 1 y 2 del citado Código de Comercio. Apoya lo anterior la tesis con registro 174725 del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito con rubro especulación comercial, en qué consiste tratándose de compraventas mercantiles, de donde se desprende que la especulación mercantil refiere al tráfico comercial, es decir, que quien adquiere un bien lo hace con el fin directo de transmitir posteriormente la propiedad a un tercero, con el fin de lucrar con ello, esto es, de obtener una ganancia. En consecuencia, siendo que en el presente caso no se cuenta con elementos para inferir que la promesa de venta referida en el convenio para el cumplimiento de obligaciones de pago celebrado entre el actor y el demandado se dio con el propósito de generar especulación comercial, se concluye que el presente asunto es de carácter civil y no mercantil. En lo concerniente a la competencia por razón de fuero, el presente asunto no es de carácter federal, toda vez que no se actualiza ninguna de las fracciones contenidas en el artículo 58 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y, por otro lado, de los artículos 3 y 82 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Yucatán, se desprende que los tribunales y juzgados del Estado de Yucatán tienen la facultad para conocer controversias relacionadas con la aplicación de la normativa local en la materia. Por lo tanto, considerando que, en este caso, el demandante reclama un cumplimiento de contrato, el cual tiene fundamento en el artículo 994 del Código Sustantivo de la Materia y que las acciones personales tienen fundamento en el artículo 524 del Código Adjetivo de la Materia, se acredita la competencia por razón de fuero del Juzgado Cuarto Civil del Primer Departamento Judicial del Estado. Asimismo, se acredita la competencia por razón de territorio, pues en el documento base de la acción, el actor y el demandado convinieron voluntariamente someter las controversias derivadas de la interpretación y cumplimiento de ese contrato a los juzgados del fuero común de la ciudad de Mérida, lugar donde la parte actora acudió a presentar su demanda de juicio ordinario civil, cumpliéndose así lo pactado en el convenio base de la acción. Por último, el Juzgado Cuarto Civil del Primer Departamento Judicial del Estado cuenta con competencia por razón de turno, en virtud de que la demanda fue presentada ante la Oficialía de Partes Común de los Juzgados Civiles, Mercantiles y Familiares
del primer departamento judicial del estado de Yucatán. Y esta fue turnada al juzgado cuarto civil del primer departamento judicial con fundamento en el artículo 14 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, así como en el artículo 4 y segundo transitorio del Acuerdo General número EX01-190116-01. Por todo lo expuesto, señores magistrados, se proponen los siguientes puntos resolutivos. Primero, se declara improcedente la excepción de incompetencia por declinatoria de jurisdicción planteada por el ciudadano FJRNC ante la jueza cuarta civil del primer departamento judicial del Estado en el expediente número 690/2022 relativo al juicio ordinario promovido por JEBB en contra del citado excepcionista. Segundo, se declara que la jueza cuarta civil del primer departamento judicial del Estado sí es competente para conocer del referido juicio ordinario civil hasta decidirlo. Tercero, no se condena al mencionado excepcionista al pago de costas ni a la multa establecida en el artículo 555 del Código Adjetivo de la Materia en esta segunda instancia por las razones expuestas en el cuerpo de esta resolución. Cuarto, notifíquese, remítase por los conductos debidos, copia certificada de esta resolución y de sus constancias de notificación y en orden a esto último, devuélvase a la jueza de origen el expediente original de procedimiento y luego, en su oportunidad, archívese este toca como asunto concluido. Secretaria, por favor, si me ayuda con la votación. Claro que sí, magistrada. Magistrado primero, licenciado en Derecho, Adolfo González Martínez. A favor. Magistrada segunda, maestra en Ciencias Penales, Lisette Mimense Herrera. A favor. Magistrado tercero, maestro en Derecho, Mauricio Tapan Silveira. A favor. El proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Continuamos con los tocas del magistrado tercero, maestro en Derecho, Mauricio Tapan Silveira, quien enlistó dos proyectos. Toca número 1 del magistrado tercero. Se somete a consideración y votación de la sala colegiada el proyecto de resolución relativo al toca 67-2023 en materia civil, derivado de un juicio ordinario civil de número de expediente 644-2022, dimanado del juzgado tercero civil del primer departamento judicial del Estado, en el que fue opuesta una excepción de incompetencia por declinatoria de jurisdicción planteada por la parte demandada. Magistrado tercero, tiene usted el uso de la voz. Muchas gracias, secretaria. Someto a consideración de la magistrada y magistrados de la sala el proyecto de resolución que en este acto explico en forma sintetizada. El proyecto que someto a consideración y en su caso aprobación de los magistrados integrantes de esta sala colegiada penal y civil deriva del TOCA número 67/2023, que se formó con motivo de la excepción de incompetencia por declinatoria planteada por los demandados en su escrito de contestación de demanda de fecha 8 de marzo del año 2023, en los autos del expediente número 644/2022, relativo al juicio ordinario civil plenario de posesión. Sin más preámbulo, procedo a señalar que el conflicto competencial que hoy se resuelve se planteó por los excepcionistas bajo el argumento de que el inmueble en materia de la litis se encuentra ubicado en el municipio de Chapap, Yucatán, y en consecuencia, por razón de territorio, le corresponde conocer del presente al Juzgado Segundo Mixto de lo Civil y Familiar del Segundo Departamento Judicial del Estado, con sede en la ciudad de Ticul, Yucatán. A ese efecto, se realizó un estudio oficioso en el cual se considera que la jueza tercera civil del primer Departamento Judicial del Estado no es competente para conocer del presente caso, debiendo conocer del mismo la jueza segunda mixto de lo civil y familiar del Segundo Departamento Judicial del Estado, con sede en la ciudad de Ticul, Yucatán. Lo anterior, al considerar que, en el caso concreto, la cuestión que nos ocupa se planteó en un juicio ordinario civil y la parte actora ejercita una acción plenaria de posesión. De este modo, al dirimirse una controversia relativa a la posesión, se estima que dicha acción le revise la naturaleza de civil, de conformidad con el artículo 7º del Código Civil del Estado de Yucatán, y real, acorde con lo establecido en los artículos 521, fracción 21 y 522, fracción 7ª. Aunado a esto, los juicios ordinarios civiles están regulados por las disposiciones contenidas en el libro segundo, título segundo, capítulo único del Código de Procedimientos Civiles, donde resulta clara la competencia de una autoridad jurisdiccional de primera instancia en materia civil, a quien le corresponde la aplicación de los citados Códigos Civil y de Procedimientos Civiles del Estado. Ahora bien, en lo referente a la jurisdicción territorial,
la regla competencial aplicable al caso concreto, conforme al orden de apelación establecido en el artículo 73 del Código Adjetivo de la materia, es la fracción tercera. Lo anterior, al considerar el domicilio del deudor o bien del demandado. Respecto a lo anterior, los demandados excepcionistas manifestaron en sus escritos de contestación de demanda tener domicilio en diversos predios de los municipios de Chapap y Zacalum, Yucatán. Municipios que conforme al Acuerdo General número EX7-110331-03 del Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán, publicado en fecha 4 de abril de 2011, mediante el cual se establece la jurisdicción territorial de los 3 departamentos judiciales del Estado, se establece la jurisdicción, la competencia por materia y territorio, así como la sede de los juzgados de primera instancia del Poder Judicial del Estado, pertenecen a la segunda región del segundo departamento judicial del Estado. De tal manera, se puede en un primer momento establecer que es a un juez de la segunda región del segundo departamento judicial del Estado a quien le corresponde por razón de territorio conocer de ese asunto. Robustece lo anterior la fracción cuarta del artículo 73 del Código Adjetivo, misma que establece que si la acción fuere real, el orden de prelación después del domicilio del deudor es la obligación del objeto de la litis. Y siendo que en el caso concreto es una acción real, es relevante advertir que el bien objeto del juicio está ubicado en el municipio de Chapap, Yucatán. En consecuencia, teniendo los demandados domicilios en los municipios de Chapap y Zacalum, Yucatán, respectivamente, ubicados el predio objeto del juicio en el mismo municipio de Chapap, Yucatán, y estableciendo que Chapap y Zacalum pertenecen a la segunda región del segundo departamento judicial del Estado, y finalmente, que por el Acuerdo General número EX011-110117-2 del 17 de enero de 2011, emitido por el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Yucatán, mismo que crea la segunda región del segundo departamento judicial del Estado y establece el juzgado segundo mixto de lo civil y familiar del segundo departamento judicial con sede en la ciudad de Ticul, Yucatán. El juzgado mencionado es competente para conocer de asuntos en materia civil. Resulta idóneo que quien conozca del presente asunto sea la jueza segundo mixto de lo civil y familiar del segundo departamento judicial del Estado con sede en Ticul, Yucatán. Por lo expuesto, someto a consideración los siguientes puntos resolutivos. Primero, se declara procedente la excepción de incompetencia por declinatoria planteada por los demandados en el expediente número 644, diagonal 2022, del Juzgado Tercero Civil del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, relativo al juicio ordinario civil promovido por la parte actora en contra de los citados excepcionistas. En consecuencia, se declara que la jueza tercera civil del Primer Departamento Judicial del Estado no es competente para continuar conociendo el referido juicio. Tercero, se declara que la autoridad competente para conocer y resolver el juicio de referencia lo es la jueza segunda mixto de lo civil y familiar del segundo departamento judicial del Estado, con sede en la ciudad de Ticul, Yucatán. Cuarto, remítase a la jueza tercera civil del primer departamento judicial del Estado copia certificada de la presente resolución para su conocimiento y efectos legales correspondientes. Quinto, remítase al juzgado segundo mixto de lo civil y familiar del segundo departamento judicial del Estado, con sede en Ticul, Yucatán, para que la titular del mismo conozca el asunto a fin de que resuelva en su oportunidad lo conducente, así como copia certificada de la presente resolución para los efectos legales correspondientes. Sexto, notifíquese y cúmplase. Secretaria, por favor, proceda a tomar la votación. Magistrado primero, licenciado en Derecho Adolfo González Martínez. A favor. Magistrada segunda, maestra en Ciencias Penales Lisset Mimens Herrera. A favor. Magistrado tercero, maestro en Derecho Mauricio Tapan Silveira. A favor. El proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Proseguimos con el toca número 2 del magistrado tercero. Se somete a consideración y votación de la sala colegiada el proyecto de resolución relativo al toca 70-2023 en materia civil, derivado de un juicio ordinario civil de número de expediente 756-2022, dimanado del Juzgado Tercero Civil del Primer Departamento Judicial del Estado, en el que fue puesta una excepción de incompetencia por declinatoria de jurisdicción planteada por la parte demandada. Magistrado tercero, tiene usted la palabra. Muchas gracias, secretario. Someto a consideración de la magistrada y magistrado de la sala el proyecto de resolución que en este acto explico en forma sintetizada. El asunto que se resuelve deriva de un juicio ordinario civil en el que uno de los codemandados planteó, vía excepción, un conflicto competencial por razón de territorio,
Argumentaron que uno de los predios cuya disolución y venta judicial se demanda se localiza fuera de la jurisdicción del juzgado tercero civil al que se turnó el juicio de referencia, pues señala que ese inmueble particularmente se ubica en el municipio de Chocholá, Yucatán. Por lo que a modo de conclusión manifiesta que si bien el indicado municipio corresponde al primer departamento judicial del Estado, sin embargo dicha localidad se encuentra bajo la jurisdicción del diverso juzgado segundo mixto de lo civil y familiar, cuya titular, a criterio del excepcionista, es la autoridad competente para conocer de la contienda judicial interpartes. El argumento que con fundamento en los artículos 73, fracción tercera, 74 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, referentes a la competencia territorial, en relación con lo establecido en los artículos primero, segundo, sexto y séptimo del Acuerdo General X707-1103-31-03, publicado en el Diario Oficial con fecha 4 de abril de 2011, mediante el cual se establece la jurisdicción territorial de los 3 departamentos judiciales del Estado, así como la jurisdicción y competencia por materia y territorio, y la sede de los juzgados de primera instancia del Poder Judicial del Estado, se calificó de infundado en el proyecto sujeto a aprobación, en virtud de que la especie coexiste, por un lado, pluralidad de demandados con diversos domicilios, y por otro, los vías de litigio se encuentran ubicados en distintos municipios. Esto último se afirma toda vez que del escrito inicial de demanda presentado en fecha 16 de diciembre del año 2022 ante la Oficialía de Partes Común de los Juzgados Civiles, Mercantiles y Familiares con sede en Mérida, la parte actora promueve por la vía ordinaria civil un juicio de disolución de copropiedad respecto de 3 inmuebles ubicados en Mérida, Chocholá y Junucmá respectivamente, en contra del hoy excepcionista y de otras personas, domiciliados el primero del orden en Mérida y el otro condemandado en Irapuato, Guanajuato, solicitando a su vez la parte promovente que mediante la sentencia que al efecto se dicte en dicho procedimiento, se ordene por la jueza del conocimiento la venta judicial de los predios localizados en Mérida y Chocholá, así como la división en partes iguales respecto del inmueble ubicado en Junucmá, ofreciendo para acreditar dicho acto traslativo de dominio la copia certificada de la escritura pública pasada ante la fe del notario público número 31 del distrito de Tlanepantla, Estado de México, cuya demanda fue asignada por cuestión de turno al juzgado tercero del primer departamento judicial del Estado, donde mediante prohibido de fecha 22 del pasado mes de febrero se tuvo por admitida. De ahí que en la especie se configure, por una parte, el supuesto normativo contenido en la fracción tercera del artículo 73 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, que señala que sea cual fuere la naturaleza del juicio, serán preferidos por su orden a cualquier otro juez, el del domicilio del deudor, y si ese tuviere varios, el que elige el actor. Pues en el caso del oponente de la excepción estudio, su domicilio se ubica en esa ciudad de Mérida, tal como se verificó del acta circunstanciada relativa a su notificación diligenciada en fecha 14 de marzo del presente año, mientras que el domicilio de su codemandado se localiza en la ciudad de Irapuato, Guanajuato, lugar señalado para ser notificado vía exhorto. Por otra parte, cobra aplicación a la regla competencial observada en el artículo 74 del Código Adjetivo de la materia, que establece que cuando se trata de una acción real y las cosas o los bienes se encuentran ubicados en distintos lugares, la competencia surtirá a favor del juez o jueza del lugar donde la parte actora haya acudido primeramente a presentar su demanda. Por lo que, en ese sentido, tomando en cuenta que los predios en copropiedad, motivo de la disolución, venta judicial y división de uno de ellos, solicitada por esta última a través del juicio instado, se encuentran ubicados en los diversos municipios de Mérida, Chocholá y Junucmá, respectivamente, y que esas localidades, conforme al artículo 2 del referido Acuerdo General X07-110331-03, pertenecen todas al primer departamento judicial del Estado. Sin embargo, igualmente tomando en cuenta que por un lado los inmuebles ubicados en Mérida y Junucmá pertenecen a la cabecera de ese departamento judicial, que lo es la ciudad de Mérida, y por otro, que por disposición del propio artículo invocado, el municipio de Chocholá corresponde a la segunda región del mismo departamento judicial, cuya sede es Humán, entonces la competencia territorial en este caso queda demarcado, dividida entre los órganos jurisdiccionales del primer departamento judicial del Estado, con sede en Mérida o en Humán, siendo que si la parte actora acudió a la referida oficialía de partes con sede en Mérida a presentar su demanda, resulta indiscutible que ejerció su derecho a someter su acción ante un órgano jurisdiccional de Mérida. Por lo tanto, se concluye que en la especie no existe conflicto competencial por razón de territorio como planteó el demandado, en virtud de lo establecido en el artículo 6 del mencionado Acuerdo General,
que la letra dice: los juzgados primero, segundo y tercero civil del primer departamento judicial del Estado, con sede en Mérida, Yucatán, tienen jurisdicción en los municipios de Mérida, Punucmá y Ucú, y conocerán en primera instancia todos los asuntos civiles y en el ámbito de su jurisdicción. De ahí que resulte infundado lo alegado por el excepcionista, en el sentido de que la jueza tercera civil en turno resulte incompetente para conocer del asunto, por cuanto el predio ubicado en el municipio de Chocholá se encuentra fuera de su jurisdicción, dado que por disposición expresa del artículo 74 del Código Administrativo de la materia, cuando se trate de una acción real y las cosas o los bienes se encuentren ubicados en distintos lugares, la competencia surtirá a favor del juez o jueza del lugar donde la parte actora haya acudido primeramente a presentar su demanda, lo que se traduce en un derecho que tiene esta última de elegir ante qué órgano jurisdiccional de los sitios que delimitaron la jurisdicción y competencia de los mismos someter su demanda. Ahora, respecto a la competencia por razón de materia, la juez en turno se determinó que dicha autoridad sí es competente para resolver lo conducente respecto a la materia que constituye el asunto bajo los ordenamientos civiles de su especialidad, toda vez que la pretensión de la parte actora sustentar la disolución de la propiedad compartida que la vincula con los codemandados respecto a los inmuebles comprometidos se encuentra regulada en los artículos 680, 681 y 682 y demás relativos del Código Civil del Estado, cuyas disposiciones normativas pueden observarse específicamente en el libro segundo, intitulado de la posesión y propiedad de los bienes, el título tercero denominado de la propiedad, capítulo segundo señalado de la copropiedad. De ahí que corresponda a un juez o jueza de la misma naturaleza que revise la acción que impulsa la demanda, aplicar dicho ordenamiento, dada su especialidad y competencia, como las que respalda a la jueza tercera civil en turno, para conducir el juicio de referencia conforme a las reglas procedimentales establecidas para la tramitación del mismo en el diverso Código de Procedimientos Civiles del Estado. En suma de todo lo expuesto, se estimó correcta la asignación del asunto hecha a favor de la jueza del conocimiento conforme al turno, materia, territorio y fuero. Esto último, toda vez que la controversia planteada no se rige por una ley federal ni compromete una cuestión de orden público por cuanto ninguna de las partes en litigio es parte de la federación. Por lo expuesto, someto a consideración los siguientes puntos resolutivos. Primero, declarar improcedente la excepción de incompetencia por declinatoria opuesta por el excepcionista ante el juzgado tercero civil del primer departamento judicial del Estado en el expediente relativo al juicio ordinario civil referido. Segundo, declarar que la jueza tercera civil del primer departamento judicial del Estado sí es competente para continuar conociendo el juicio de referencia. Tercero, no condenar aquí excepcionista al pago de la multa ni a las costas generadas en esta segunda instancia, en atención a lo expresado en los considerados séptimo y octavo de la presente resolución. Cuarto, notifíquese y en orden a esto último, devuélvase a la jueza de origen el expediente original del procedimiento y en su oportunidad archívese este toque como asunto concluido. Cúmplase. Secretaria, por favor, proceda a tomar la votación. Sí, magistrado. Magistrado primero, licenciado en Derecho Adolfo González Martínez. A favor. Magistrada segunda, maestra en Ciencias Penales Lisset Mimens Herrera. A favor. Magistrado tercero, maestro en Derecho Mauricio Tapan Silveira. A favor. El proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Ahora bien, continuando con el orden del día, proseguimos con el inciso B de la citada convocatoria previamente enviada a ustedes, magistrada y magistrados, donde se asigna la fecha de la siguiente sesión ordinaria de esta sala. Magistrada presidenta, tiene usted la palabra. Gracias, secretaria. Magistrado, someto a su consideración como fecha para la 9ª sesión ordinaria de esta segunda sala colegiada penal y civil el día miércoles 28 de junio del presente año a las 13 horas. Para concluir con el orden del día, se pregunta si existen asuntos generales a tratar dentro de la 8ª sesión ordinaria. Magistrada presidenta. Ninguno, secretaria. Por mi parte, Finalmente, tampoco tengo asuntos, perdón, esta tarde. muy bien. Tampoco. Magistrado Adolfo. Nada, gracias. Correcto. Para finalizar con el seguimiento de la convocatoria, se da clausura a la 8ª sesión ordinaria de esta segunda sala colegiada penal y civil. Magistrada presidenta, tiene usted el uso de la voz. Gracias, secretaria. Por favor, proceda a levantar el acta de la sesión para la debida firma y autorización de los integrantes de esta sala. Lo anterior para que pueda ser publicada en cumplimiento de las obligaciones de transparencia y acceso a la información pública.
Y sin más, el propio día de hoy, miércoles 14 de junio del presente año, se da por concluida la 8ª sesión ordinaria de la Segunda Sala Colegiada Penal y Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán. Gracias, magistrados. Gracias, secretaria. Muchas gracias. Buen día, gracias.